Ahora sí, entonces. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que preparamos con la gente de literatura alemana. Mi nombre es Paula Pönitz y soy la profesora de, por si alguien no me conoce, soy la profesora de literatura alemana, de la parte especial de literatura alemana, de las cátedras de literatura europea 2 y contemporánea de la Universidad Nacional de Rosario. Y con el grupo de gente que trabaja en la cátedra, con los ayudantes, alumnos y Tomás Fotinki, que es auxiliar de investigación. Bueno, venimos trabajando en un proyecto de investigación que dio espacio a esta idea de invitar en estas circunstancias tan particulares que estamos viviendo a distintos referentes, investigadores que trabajaran en torno al expresionismo. Y en particular pensar algunas cuestiones que hacen a los diferentes ámbitos, digamos, de lo artístico. Bueno, y entonces nuestra primera conferencia, nuestra primera charla va a ser con Graciela Bamba, de Aviña. Ahora la vamos a presentar. Espero no haberme olvidado decir nada antes. Pero bueno, Graciela Bamba Gaviña es doctora en letras, directora de la maestría en literaturas comparadas de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora de literatura alemana y capacitación en alemán y del posgrado en literatura comparada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, investigadora del Centro de Literaturas Comparadas del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, CONICET, miembro de instituciones nacionales e internacionales de literatura alemana y literatura comparada, presidenta y fundadora de la Asociación de Germanistas Argentinos, miembro de la Asociación Argentina de Literaturas Comparadas, perdón por la gata que está cada vez maullando, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germánicos y miembro de la Asociación Internacional de Germanistas. Yo la invitaba a que nos contara un poco también su trayectoria de investigación, a ella cuáles son sus preocupaciones y las cuestiones en las que viene trabajando. Así que si tiene ganas, antes de comenzar, también la invitamos a hacerlo. Por otra parte, quería decirles que para hacer preguntas o comentarios, me parecía mejor que nos organizáramos, que venimos pensando, organizar ese momento al final de la charla. Tanto si quieren, no sé, dejar sus preguntas planteadas en el chat o intervenir después, abrimos los micrófonos al final y los que quieran participar están invitados a hacerlo, ¿sí? A dialogar con Graciela. Así que bueno, si no, me parece que no me olvido de nada, podemos dar comienzo. Bueno, solamente quiero agregar que más allá de mis temas actuales de investigación, el expresionismo ha sido para mí el comienzo de mis estudios en literatura alemana y de esa manera puedo decir que inauguré mi interés por la literatura alemana a través del expresionismo. Y una vez que hice mi tesis doctoral, que fue sobre la obra expresionista en Georg Kaiser, me dediqué a seguir trabajando, ya no solamente en lo que era el teatro, sino me especialicé en la novela, en la evolución de la novela, la poesía y el teatro, incluí incluso el cine posteriormente, y fui avanzando en la medida en que de mis posibilidades para conocer, digamos, cómo había ido evolucionando.
Lo más interesante, y eso lo voy a destacar ahora cuando hablemos de la nueva objetividad, es que mi acercamiento al expresionismo fue permanentemente revisitado el tema a lo largo de casi 50 años. Y lo que puedo decir es que volver a visitar los movimientos de vanguardia alemanes también tienen que ver con una nueva perspectiva de la crítica y una nueva visión de las épocas. Por eso es interesante pensar en retrospectiva, que no solamente estamos hablando de vanguardias, sino de la manera en que han sido recibidas e interpretadas las vanguardias a lo largo de casi un siglo, porque realmente ha pasado casi un siglo, y incluso las cuestiones terminológicas y las visiones así un poco fragmentarias de las vanguardias tienen que ver también con una perspectiva crítica, quizás en algunos casos muy comprometida con una ideología y en otros casos más comprometidas con un contexto sociocultural que al comienzo no se tenía en cuenta. Pero bueno, eso también es un poco la historia de mis estudios y de mi investigación. Lo voy a volver a mencionar posteriormente. Así que vamos a empezar con el tema. Tomás, podés poner... primero voy a pedir disculpas porque me considero una académica emancipada que siempre maneja sus PowerPoint por su cuenta, pero yo estoy acostumbrada a manejar Zoom y en Meet no me manejo muy bien, así que Tomás Sufotinsky me va a hacer el aguante, va a ser mi asistente de proyección. Bien, la idea que vamos a plantear acá es primeramente hacer un intento de definición de en qué consiste la nueva objetividad, luego pasar a analizar el trasfondo histórico, que es definitivo, para poder comprender este momento, y posteriormente vamos a marcar las diferencias que hay entre la nueva objetividad y el expresionismo. Diferencias, convergencias, en fin, ahí es el punto crítico de la exposición. Como ustedes ven en la portada, yo puse un cuadro de Otto Dix de 1922, en el cual de alguna manera está planteado qué es la nueva objetividad. Hay un elemento que quiero dejar marcado antes de avanzar a la segunda placa, y es que Thomas, en el personaje que está en el plano medio del cuadro, tiene un teléfono en la mano. Y justamente ese va a ser el tema fundamental donde podemos dirimir la diferencia que hay entre objetividad y expresionismo. Ese teléfono en la mano del personaje en primer plano, supuestamente es un autorretrato, implica la aceptación de la técnica. Y justamente ahí es un punto en el cual vamos a plantear ciertas disidencias o diferencias que hay con el expresionismo, con referencia a la técnica y a la tecnificación del individuo. Vamos a la segunda placa. Para hablar entonces del origen del término Neue Sachlichkeit, tenemos que pensar que también, como el expresionismo, el término aparece en el rubro de la pintura. En realidad el término lo acuña Hartlaub, que era director de la Mannheimer Kunsthalle, para unas muestras de artistas. Él había reunido en 1925 unos 32 artistas con 124 obras, o sea, no era un grupo menor. Y en esta muestra aparecen figuras que van a ser, dentro de la pintura de la Neue Sachlichkeit, representativos del movimiento, como Otto Dix, Georg Gross, Rudolf Schlichter y Max Beckmann. El mismo Hartlaub reconoce en ellos un realismo fuertemente comprometido. Y cuando hablamos de fuertemente comprometido, queremos dejar la marca de que no se lo puede interpretar como un neorrealismo, como una revivificación del realismo del siglo XIX. Por otro lado, en estos autores, en estos pintores, hay un énfasis en la denuncia social y hay una inflexión a caricatura, una tendencia a la caricatura en esa representación de la realidad que tanto los motiva. Y por otro lado, en la construcción de la imagen se ve el origen de estos pintores. Son pintores que vienen del dadaísmo y pintores que vienen del expresionismo.
de estos pintores lo que se marca, una carga subversiva irreverente, hay un interés por los medios de comunicación de masas, eso está muy presente y lo tenemos que tener en cuenta, por eso es la marca del personaje con el teléfono a la mano, un interés por la vida de la ciudad, por las diversiones, el mundo, la noche, la vida nocturna, y una necesidad también de marcar cómo es la vida o las condiciones de vida en la gran ciudad moderna. Vamos a la próxima placa. El ejemplo quizás mejor para esto es Metrópolis, es de Otto Dix, es un tríptico, y en este tríptico tenemos algo así como una visión de la gran ciudad. Y si se fijan, lo más interesante es que si bien en el medio tenemos la vida nocturna, con mujeres en un movimiento, en una situación bastante estática, casi grotesca en cuanto a lo que puede ser el ropaje y el maquillaje, en fin, es la vida nocturna, pero en el lado izquierdo aparece la presencia real de la posguerra, o sea, la terminación de la guerra. Este cuadro fue hecho entre 1927 y 1928. Hay un herido de guerra, mutilado, caminando entre las prostitutas sobre una calle de piedra, y del otro lado está la vida nocturna, con figuras un poco demoníacas, sobre todo las figuras masculinas que están animalizadas. En la próxima placa, lo que estoy marcando es que en un cuadro como este de Otto Dix se ven elementos claves como un testimonio del clima social de Alemania. Estamos hablando del clima social que hubo después, no solamente después de la Primera Guerra Mundial, sino de la Revolución Espartaquista de 1918 fracasada, del clima de fracaso económico, de fracaso de ideales. La orquesta de jazz también presenta la presencia de un mundo más cosmopolita, menos encerrado en su alemanidad, más abierto a las influencias de Estados Unidos, algo que está muy presente incluso en lo que va a ser después vamos a hablar cuando hablamos del teatro de la nueva objetividad, ¿no? De la presencia del jazz, de figuras que luego van a ser condenadas por no ser arias. También vamos a hablar de eso. Con referencia a todo esto, tenemos que pensar que, no, está bien, pasa porque ya lo dije, que en la nueva objetividad como movimiento pictórico se presentan para los especialistas ya una cierta no falta de homogeneidad. Hay un grupo de Múnich que es un poco más metafísico, está influido por el arte italiano y por el clasicismo. En ellos hay naturalezas muertas, hay paisajes, en algunos como en Menze o en Schlimpf. Después tenemos los pintores realistas de Hannover, y los de Hannover tienen algo así como un compromiso sociopolítico mucho más marcado. Y el grupo de Berlín y de Karlsruhe, donde realmente el tema es la ciudad moderna, con sus virtudes y defectos, pero más que nada está mucho más presente la cuestión de la metrópolis. Ahora sí, pasamos. Esto muy bien, pasa lo mismo con el expresionismo. Cuando empezamos a hablar de movimiento como vanguardia en la pintura, todo parece relativamente más claro. Pero veamos qué es lo que tiene la nueva objetividad como tendencia literaria. ¿Qué podemos decir de ella en el ámbito de la literatura? Primero que es una tendencia de entreguerras, o sea, empieza, se la calcula como en 1919, 1920 y termina en 1933. ¿Cuál es el objetivo? Representar de manera sobria y sin ilusionismo. Esa sobriedad es quizás un dato muy importante en el sentido de que se acaba el pathos expresionista, se acaba la retórica, hay una búsqueda de representar la sociedad, una presencia muy fuerte del erotismo, y de eso también vamos a hablar, lo que implica una cierta liberación sexual y necesidad de tocar ciertos temas, sobre todo la incidencia de
liberación sexual en la vida social. Está presente la técnica y está presente algo que va a ser un gran tema en la nueva objetividad, que es la crisis económica mundial. ¿Por qué estamos hablando de estos aspectos? Porque en realidad, si hablamos de nueva objetividad, en realidad podríamos decir que podemos hablar de la tendencia literaria que sería la literatura o el arte en la República de Weimar. Por eso, al estar tan estrechamente relacionado con la República de Weimar, podemos decir que quizás el término más acertado sería hablar de la literatura de la República de Weimar. Y allí tendríamos las fechas 1919-1933. Próxima. Bien. El movimiento entonces es muy breve. En realidad, las vanguardias que comienzan en el siglo XX son vanguardias que se van superponiendo unas con otras y tienen una constante que es la de ser revolucionarias. Revolucionarias identificadas siempre con la juventud, de manera tal que los movimientos se superponen, se someten y tienen una vida relativamente breve. Pero en el caso de esta nueva tendencia, el descenso tiene distintas causas, no solamente un agotamiento, como toda vanguardia del comienzo del siglo XX, sino que las causas fundamentales serían la crisis económica mundial en 1929, la toma del poder del nacionalsocialismo en 1933, y estas dos causas, ajenas quizás al movimiento en sí como vanguardia, generan que a partir de 1933 todas las tendencias de vanguardia quedan anuladas. ¿Y qué viene después? Viene lo más tremendo, que es la literatura de muy bajo nivel que surge del nacionalsocialismo. Un ejemplo sería la Blut und Boden-Literatur, la literatura sería de sangre y piso y suelo. Viene un fenómeno que para la historia de la cultura es fundamental, que es la quema de libros y la prohibición de exponer obras por considerarse arte degenerado, entartete Kunst. Viene la literatura del exilio, la Exilliteratur, que en la literatura alemana es relevante porque fueron los pioneros en la cultura europea y en la cultura occidental de tratar la situación de exilio en los escritores. Y el otro fenómeno que también es muy importante y que en eso los estudios de literatura alemana son pioneros, es cuando hablan de la emigración interna, de innere emigración, o el incilio, como suelen decir los romanistas. Y nos queda una literatura mínima, una literatura de resistencia, que apenas sobrevivió. Por eso, cuando se hace historia de la literatura alemana, siempre se plantea que en 1933 hay como una especie de corte y suspensión de todas las vanguardias, y esas vanguardias vuelven a aparecer terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. También vamos a hablar de eso. O sea que a partir del 33 se suspende todo movimiento de vanguardia y quedamos en una especie de limbo tremendo, donde hay literatura, se está gestando literatura, pero en unas circunstancias totalmente diferentes, por las cuales no las podemos considerar parte de las vanguardias. Próxima placa. Bien, hablemos de los objetivos de esta nueva vanguardia. Básicamente, en todos ellos hay una voluntad de reproducir objetiva y exactamente la realidad. Pero esa necesidad de reproducir la realidad lleva a que se busquen prototipos o arquetipos de figuras típicas de una sociedad de masas y de medios. O sea que ya estamos hablando de un fenómeno que está muy unido a la gran ciudad, a la presencia de los medios, a las presencias del film, de las películas, las presencias de los espectáculos naturales, teatrales, y a las revistas, a los cabarets literarios, a los grupos literarios que forman centros en distintos lugares, y sobre todo el hecho de que aparecen ya no solamente en territorio alemán, sino que aparecen ciertas partes del movimiento, como el Dada, viviendo en Suiza. Entonces se amplía el campo geográfico de esta literatura en habla alemana. Si vamos a poner un ejemplo que para mí es una de las obras que más amo y
y he intentado varias veces ponerla en el programa de literatura alemana, el ejemplo quizás más claro para ver qué es la nueva objetividad sería una obra como Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, de 1929. Porque justamente entre lo que es la narrativa o la escritura de novela en el expresionismo, Döblin es uno de los pocos que tienen novelas expresionistas escritas. Sin embargo, en 1929, Döblin abandona el pathos exaltado del expresionismo y nos ofrece un texto que se puede decir desilusionado en el sentido de que se descree de sus ideales expresionistas. Hay una tendencia a una narración lineal, no necesariamente en Berlin Alexanderplatz, voy a aclarar. Pero sí lo que se ve en Berlin Alexanderplatz es la incorporación de publicidad, de afiches, de textos periodísticos, de canciones, y en todo este esfuerzo hay una necesidad de llegar a un público más amplio, y ese público más amplio, que es la masa, tiene menor formación. Entonces hay una especie de renuncia a ciertos recursos retóricos, que sería propio de una literatura de élite, porque la necesidad de buscar un público amplio también implica a concientizar ese público amplio de los cambios que se están generando. De manera tal que el enfoque de estas vanguardias es hacia las zonas grises de la sociedad alemana, precisamente en este periodo de entreguerras. Básicamente en estos autores hay una conciencia, porque es República de Weimar, de que esa cultura de masas tiene que estar fortalecida para aceptar una democracia incipiente, que es incipiente y que está amenazada por algo que se repite hasta el cansancio, y es que en ese momento la sociedad alemana no tenía una tradición democrática. Y justamente en esa falta de tradición democrática se genera una especie de gran conflicto en esa democracia incipiente, que va a ser la confrontación de los grupos de extrema derecha con los grupos del centro y los grupos de izquierda. Y eso va a ser quizás el motivo por el cual en este grupo también cuesta encontrar cierta homogeneidad en el movimiento. Próxima placa. Acá hice una placa para mostrar cuáles puedo considerar yo que son las típicas obras literarias de la nueva objetividad. Por un lado, Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin. Por otro lado, una obra de la cual vamos a hablar, que es de Hans Fallada, Kleiner Mann, was nun, pequeño hombre o hombrecito, ¿ahora qué? Y de Imre Coin, Das Kunstseite der Mädchen. Sería la muchacha de tafeta o de seda artificial. La verdad que no sé, no creo que esté traducida, pero bueno, de todas maneras son 3 obras que caracterizan la nueva objetividad en la narrativa. Vamos a la siguiente. Yo mientras tanto. Bien, entonces, cuando hablamos de nueva objetividad, vamos a hablar de ciertas características que me interesa marcar. Ya dijimos, hay una observación y representación de la realidad. La idea de armar una existencia en la ciudad, una vida en la ciudad sobre la base de hechos, esa necesidad de afianzarse en hechos concretos, esta necesidad de objetivar la realidad de una manera específica, viene también por la influencia del film alemán. O sea, muchas técnicas del film alemán, como las del montaje o las técnicas del collage en plástica, influyen en la conformación de esta nueva objetividad. Y básicamente, y creo que ahí sería el punto, donde podemos armar un hilo común en estos fenómenos, es que el interés son los antihéroes de la sociedad. Están los que volvieron de la guerra, están los desempleados, están los asesinos, las prostitutas, los obreros,
vencidos por el progreso técnico y vencidos por el capitalismo voraz que los explota. Está también la idea de que hay un puesto de trabajo amenazado por la máquina, hay revoluciones en cuanto a movimientos gremiales, en fin, todo eso está muy presente bajo una tónica que por eso decimos antihéroes o héroes, pero de esa nueva realidad. Esta gente que está unida a la nueva objetividad, estos escritores, de alguna manera han renunciado al mensaje esperanzador del expresionismo temprano. La idea del hombre nuevo ya no es viable. Joseph Roth, en el prólogo a su obra Die Flucht ohne Ende, La huida sin fin, insiste en que ya no se trata más de hacer poesía, dichten. Lo más importante es lo observado. Es handelt sich nicht mehr darum zu dichten. Das Wichtigste ist das Beobachtete. Lo importante, lo más importante es lo observado. Y yo creo que ahí, en esta renuncia al verbo tan hermoso alemán, dichten y beobachtete, está quizás el núcleo de este movimiento. Pasamos, Tomás. Bueno, yo aquí puse una serie de obras que no los quiero enloquecer, pero bueno, para ver los autores. Joseph Roth es un autor fundamental para entender el movimiento. Tenemos Arnold Zweig, que no es Stefan Zweig, es el que termina viviendo en la República Democrática. Está Erich Maria Remarque con Investen nichts Neues, traducida Sin novedad en el frente. Alfred Debrin, Berlin Alexanderplatz, Köppen, Feuchtwanger, Erich Kästner con Fabian. De Erich Kästner habla Lukács en su revisión de ese movimiento. Está Imgan Cohen, otra mujer, María Luisa Fleiser, Hans Fallada y Ernst Junger, autor que estuvo muy de moda en los 80 en la Argentina y fue leído, después vamos a hablar quizás si tenemos tiempo de él, con un libro sobre la guerra, Im Stahlgewitter, Tempestades de acero, que también fue muy importante para comprender este fenómeno. ¿Por qué este movimiento no sobrevive? ¿O por qué algunos sobreviven y otros no? El caso de Hans Fallada quizás es el más importante, porque con Kleiner Mann, Was nun, esa obra que acá lo mostré, El Lomo, él es un bestseller y longseller. Tiene 45 ediciones y 20 ediciones en el extranjero. Puse las cantidades de venta porque para la época es muy importante. En 1935, de 116 a 145 miles de libros. En 1941, en plena guerra, llegó a vender entre 179 y 188 mil libros. Esta obra sobrevivió por una astucia del editor y del autor mismo. Él logró cambiar un personaje. Por supuesto que la historia es de un hombre que está desempleado varias veces y demás. Y en la novela aparece un personaje de la SA que es un golpeador y violento, y lo cambia por un futbolista violento, pero apolítico. Y gracias a ese cambio, esa obra, Kleiner Mann, Was nun, sobrevivió a la prohibición, al nazismo, y se siguió leyendo. Y lo más curioso es que en alemán, recién en 2016, editaron la obra, Kleiner Mann, Was nun, en su edición completa y original. O sea, es muy curioso que recién, hace pocos años, alguien se interesó por reintroducir esta obra y releerla en su versión original, no censurada o adaptada al nacionalsocialismo. Era la única manera de sobrevivir, y en el caso de Fallada lo logró, con el detalle de que pasada la Segunda Guerra Mundial cayó en el olvido. De alguna manera también como castigo, porque aquellos que habían sobrevivido al nacionalsocialismo como escritores eran sospechosos de ser camisas pardas, colaboracionistas, y de alguna manera quedaron excluidos de lo que era el campo académico.
El otro caso es el de Joseph Roth, que emigra a Estados Unidos, y en el caso de Joseph Roth hay una novela que con mucho gusto podríamos relacionarlo también con el interés que tenía Franz Kafka en tocar este tema. En 1930 escribe Hiob, Roman eines einfaches Mannes. Me interesa el título, Romance de un hombre sencillo. Fíjense que permanentemente en la obra estos personajes, estos antihéroes de la nueva sociedad están presentes como protagonistas. Y lo que marca es la migración de los judíos del este hacia Europa. Utiliza la analogía de una historia bíblica como la de Job, y la idea es que este Mendel, que migra como judío ortodoxo de Rusia a Nueva York, de alguna manera también es el periplo que anticipa el exilio que ellos mismos van a vivir. Y otro tema que también es muy importante es la presencia de el utilizar representación de acontecimientos históricos. En algunos casos son casi todos bíblicos, pero en Deblin, en Berlín Alexanderplatz, hay elementos de tragedia griega, personajes de tragedia griega para representar o ayornarlos a la realidad de la gran ciudad. Y acá hay también una constante que se puede ver. Lo vamos a ver también en el teatro. Próxima. Otro tema es la presencia de hibridaciones, pero por un contagio con otros temas. Es cómo se marca el estilo de reportaje como una forma de lograr ese acercamiento a la realidad. Hay una obra de Alfred Döblin, Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, de 1924, que aparece en un volumen colectivo, cuyo texto es Außenseiter der Gesellschaft, marginales de la sociedad, die Verbrechen der Gegenwart, los delitos de la actualidad. En esta novela, Alfred Döblin utilizó un lenguaje periodístico, reescribe un informe policial o una novela policial sobre una relación entre lesbianas, en realidad al comienzo no es así, pero bueno, termina así, donde está marcada la violencia de género, la marginalidad. De hecho, las dos amigas son amigas que se deshacen de sus maridos envenenándolos, y lo toma como una causa policial. Pero de nuevo estamos en un recorte de un medio social muy humilde, donde las figuras están de alguna manera justificadas en sus actividades o en su criminalidad por la falta de información y por el sometimiento a una sociedad violenta. Este tiro de reportajes se hace carne en la narrativa de esta época. La otra área de la cual vamos a hablar es la Gebrauchslyrik, que yo lo traduzco como la poesía de la cotidianeidad. El término Gebrauchslyrik lo usa Brecht en 1927 para hablar de su propia poesía. ¿Y qué pasa con esta Gebrauchslyrik, esta poesía de la cotidianeidad? Los mejores ejemplos serían Bertolt Brecht, por ejemplo, en Hauspostille en 1927, Kurt Tucholsky o Erich Kästner. ¿A qué apunta esa lírica de la cotidianeidad o esa lírica de uso? Plantear problemas de época, hablar de reflexiones políticas. En general son textos satíricos sobre la vida cotidiana. Muy claros son los poemas de Kurt Tucholsky, por ejemplo. Y en ellas hay presente también una idea de la lírica muy interesante, y es que está pensada para el cabaret literario, está pensado para una función. Entonces el lenguaje es el lenguaje ya no del poeta, sino el lenguaje sencillo de un público que asiste para reírse, para conmoverse, pero de ninguna manera está preparado por una lírica elevada o más metafísica. También interesa mostrar de las cuantas mujeres que hay en este movimiento. El ejemplo sería Maya Kaleko, que tiene uno de sus versos que se llama Das lyrische Stenograph-Hem, el cuaderno de estenografía lírico.
Su subtítulo sería Verse vom Alltag, versos de la vida cotidiana. O sea, vemos ya en los títulos una voluntad bien clara de apuntar a una realidad inmediata. La próxima. En otro género que también hay que tener en cuenta es el del Zeitroman, la novela de época. Por eso pongo el ejemplo de Erich Maria Remarque, Invest in Nichts Neues, Sin novedad en el frente, porque además son novelas que generan películas a posteriores. Y ahí está la nueva relación que hay entre este fenómeno de vanguardia. Son películas que vienen imbricadas con una posterior versión fílmica. ¿Por qué Remarque es tan importante? Porque son novelas antibélicas, pero son novelas antibélicas donde hacen referencia y hacen la memoria de las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Y, por supuesto, son novelas que han sido bestseller, y piensen que ya estamos hablando de un fenómeno editorial muy importante que es el bestseller y el longseller en la literatura alemana. Y ahí tendremos que hablar infinitamente del papel de los editorialistas, de las casas editoras, sobre todo cuando hablamos de casas editoras que ya son casi monopolios de empresas, como en el caso Ullstein, de la cual si tenemos tiempo vamos a hablar, que también tienen que sobrevivir, y en el caso de la editorial Ullstein sobrevive haciendo un guiño al nacionalsocialismo. En fin, hay mucho para decir, pero esta novela también es un signo de época. Hay un cuadro de época, están todos los aspectos sociales y políticos que uno espera encontrar, hay una denuncia, hay un ángulo crítico y una actitud que va a ser justamente la que los va a convertir posteriormente en el arte maldito o el arte prohibido o el arte degenerado. También es un caso de bestseller como el caso de Falada, nada más que esto siguió posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Próximo. Bueno, y acá estoy haciendo algo que yo sé que no tengo que hacer, y es ponerlo a Thomas Mann dentro de un movimiento de vanguardia. Pero por eso aclaro, como novela de época también tenemos que tener en cuenta que Thomas Mann escribe La montaña mágica del Zauberberg en 1924. Y hay autores que yo he aprendido con lágrimas y sudor, que no hay que meterlos en vanguardias. Por ejemplo, Franz Kafka, tomarlo siempre como un escritor único, donde no se puede considerar ni expresionista ni nada por el estilo. Y lo mismo pasa con Thomas Mann. Pero ¿qué pasa? Que Thomas Mann cambia en esa época su visión apolítica, y en La montaña mágica de alguna manera responde a requisitos de época. Por supuesto, aclaro, no voy a decir que es nueva objetividad, sino que está en la época y de alguna manera responde. Pero lo que me interesa marcar es que en La montaña mágica, Thomas Mann plantea su gran diferendo político con Heinrich Mann, su hermano, claro activista de la izquierda intelectual de la República de Weimar. Y su esfuerzo de dar un cuadro de época también de alguna manera hace que él, que se había declarado apolítico y había decidido no intervenir en política, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial y un poco posteriormente, ya en 1924 entra a intentar describir el clima de época, sobre todo el confrontamiento de la derecha con la izquierda en esos hermosos personajes como Nafta o Settembrini de La montaña mágica. O sea, por eso lo tomo como un momento donde hay que visualizar que hasta Thomas Mann, que se cuidó mucho de manejarse en ese ámbito, ya en 1924 toma una postura clara e intenta reflejar esta confusión y este conflicto que hay dentro de la sociedad nueva. Bien. El otro rubro, y de nuevo estamos diciendo, estamos hablando de lo que se genera en la República de Weimar. Está algo que implica, ante el anuncio de la crisis de la novela o la muerte de la novela,
aparece la novela ensayística. La novela ensayística tiene dos ejemplos que para mí son fundamentales, y de hecho los he trabajado, que es El hombre sin atributos, de Robert Musil, y la trilogía de Hermann Broch, Los sonámbulos, Die Schlafwandler, con Passenop oder die Romantik, Passenop o el romanticismo, Esch oder die Anarchie, Esch y la anarquía, Hugenau oder die Sachlichkeit, Hugenau o la objetividad. Esa trilogía de 1930, 1931, 1932 tiene la voluntad del lado de Hermann Broch de plantear un reflejo de la evolución de la cultura alemana a través de estos tres personajes, y abarca desde el comienzo del siglo XX hasta lo que sería la Sachlichkeit, el comienzo de una nueva era. Creo que en esta conformación de la novela ensayística hay mucho de la necesidad de la nueva objetividad de hacer una denuncia en ese cuadro de época tan claro como en el caso de Hermann Broch. Sigamos. Y ahora pasamos al teatro. De nuevo con esta aclaración. Cuando utilizo el teatro de la nueva objetividad, soy consciente de que para los estudios de literatura alemana en la actualidad, el teatro no forma parte de la literatura alemana. En general, los críticos han dejado de tener en cuenta el teatro porque el teatro es Theaterwissenschaft, es como un área aparte, y han logrado cercar y minar el territorio. Pero en el teatro es donde más se ve esta tendencia. Por eso, ante todo, por Bertolt Brecht, que inicia este concepto con los cambios en el teatro, y pusimos algunas obras, de las cuales voy a hablar, es de Drei Groschen Oper, la ópera de 3 centavos de 1928. Hay unas cuantas más. Otros autores que están dentro de ese movimiento serían Ferdinand Bruckner, con La enfermedad de los jóvenes o de la juventud, de 1926, Die Verbrecher, Los asesinos o los delincuentes, de 1928, María Luise Fleischer, Eugen von Horvath, con una obra muy importante que es Geschichten aus dem Wienerwald, Historias de los bosques de Viena, de 1931. Tiene una novela también, no de teatro, sobre los jóvenes. Y Karl Zuckmayer, que es muy importante, porque no se olviden que Karl Zuckmayer es el responsable del guión del Ángel Azul. Con dos obras también muy importantes para la época, la Viña Alegre de Friedrich Weinberg, o El Viñedo Alegre de 1925, y de Hauptmann von Köpenick de 1930, que también es una cruda descripción de la realidad social. Muy bien. Cuando hablamos entonces del teatro de la nueva objetividad, nos vamos directamente a Brecht, con todo el placer que ello me causa, y vamos a hablar del teatro épico, del teatro no aristotélico. Y ya cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo que sí es una herencia del expresionismo, que es el cruce de los géneros, estas hibridaciones que se dan. La idea de Brecht para esta nueva etapa de su teatro es lograr una estructura dramática opuesta a la aristotélica. Y cuando habla de Aristóteles se refiere a la visión del teatro aristotélico que tenía el siglo XIX, no el teatro griego. En realidad lo que Brecht intenta es lograr una dramaturgia que se oponga a un teatro o una dramaturgia muy, muy burda, muy denigrada de lo que era el teatro que lo rodeaba a él en su momento. Por eso intenta decir que va a ser un teatro épico, es un teatro que salga de los contornos del teatro post-romántico o post-realista, y al querer alejarse del teatro naturalista y expresionista, lo que anuncia es que va a evitar ese efectismo simplista e incongruente.
va a tratar de depurar la escena de esos elementos espurios. Y básicamente lo que va a plantear es que un teatro donde dominaba el sentimiento, Brecht va a plantear la importancia de lo épico para que el espectador esté regido por la razón y no por las emociones. La idea es renunciar a toda ilusión teatral y que de alguna manera el punto culminante es que en un momento el público se identifique con el personaje. La idea es que no me tengo que proyectar emocionalmente con el héroe de la obra, sino que tengo que sorprenderme por los hechos. Repito muy sucintamente el planteo, porque cuando vamos a la realidad, en realidad en Brecht hay algo más para ver. Pasamos a la siguiente placa. Y es que Brecht hace escritos teóricos, pero lo más importante es que tanto Zuckmayer como Brecht presentan estas obras de teatro con una propuesta nueva en la década del 20. Y esa presentación tiene que ver no solamente con una revisión del teatro degradado, realista, romántico, sentimental, sino que en estas propuestas teatrales, los avances técnicos del montaje cinematográfico, pongo Eisenstein por decir algo, o el uso de la parábola en los filmes expresionistas como Las Tres Luces, Metrópolis, Caligari, El Vampiro, son los motivadores para reformar la escena. Y cuando digo reformar la escena, no es que no hubiera otros directores de teatro como Max Reinhardt que la modificaran, sino que ellos hacen una visión integral. Esta reforma de la escena tiene que ver con la escritura dramática. Y por eso tenemos que pensar que Brecht se separa del teatro del absurdo. No solamente se separa del teatro anterior, sino se separa del teatro del absurdo. Porque la idea de Brecht es que el drama no muera. Y la forma del drama para que no muera es que sobreviva con un signo opuesto. No que se reduzca al sinsentido o a la incoherencia del dada, del absurdo. Y si ponemos un ejemplo de qué efecto o qué recepción tuvo estas propuestas teatrales, pasamos la placa, Tomás. Tenemos el caso de Drei Groschen Oper, porque la ópera de 3 centavos es un fenómeno típico de la literatura y del drama de la República de Weimar. Porque en eso de todo, así como hay una novela que es de época, y mencioné yo que, por ejemplo, tanto Döblin como Joseph Roth utilizan elementos bíblicos o un trasfondo histórico desplazado, el efecto de distanciamiento que proponen en Die Drei Groschen Oper es desplazar el cuadro de época a otro siglo y a otro contexto cultural, pero plantear en ese contexto cultural diferente, alejado, el mismo problema de época y criticar la situación reinante. Ese es un recurso de Verfremdungseffekt, de distanciamiento, pero también tiene que ver con que de alguna manera la idea de la nueva objetividad es que esa objetividad se puede despegar de la inmediatez cronológica de los hechos y desplazar los cuadros a otros momentos históricos. Y el otro detalle importante, que es también estos cruces de géneros, es que tanto en Die Drei Groschen Oper como en casi todas las obras de Brecht, aparece el elemento de integración del teatro con la lírica, la implementación de la canción como parte de la trama dramática, o sea, elementos que él ha tomado incluso del jazz. Para eso tenemos que pensar la importancia que tiene la presencia de Kurt Weill en sus proyectos dramatúrgicos de esa época. Seguimos porque me estoy extendiendo enormemente y voy... Bueno, y el otro género del cual hay que hablar es del Volkstheater.
¿Por qué? Es un género popular que todavía existe, desgraciadamente, y se sigue en la televisión alemana o austríaca, se siguen mostrando estas piezas de teatro popular que normalmente están hechas incluso en dialecto. Y lo más importante es que ese Volkstheater toma una nueva categoría y los personajes ya no son campesinos o no son personajes rurales, sino que son obreros, artesanos, pequeños burgueses, y hay una crítica social muy clara. Por eso interesa ver que en este Volkstheater hay una toma de un género popular ya consagrado en el siglo XIX y todavía vigente, pero se le da el giro crítico necesario. Bien, ahora sí, vamos a definir los tantos. Esto es una presentación muy humilde y muy comprimida de todo lo que podemos hacer. Les he mostrado así muy comprimido lo que es la nueva objetividad. Ahora vamos a ver la confrontación. Si pensamos la diferencia que hay entre expresionismo y nueva objetividad, tenemos que pensar que ambos proceden o se generan en momentos históricos muy diferentes. Si hablamos del expresionismo, hay una tensión entre el colapso de la cultura europea y el impulso del resurgimiento. Están impregnados de una idea nietzscheana de resurgimiento de la sociedad a través de una gran crisis. Esta crisis es sanadora, por eso es un movimiento que saludó la guerra. Hay en general un anuncio y una impaciencia por llegar a una nueva era, la era del nuevo hombre, y a su vez hay una relación de amor y odio con la gran ciudad. Si confrontamos esto con la nueva objetividad, lo que vemos en la nueva objetividad es que hay una búsqueda de reproducir exactamente la vida cotidiana, hay una orientación de los hechos y datos, y a su vez el personaje más importante ya no es el hombre nuevo, el mesías de una nueva realidad, sino que es el hombre promedio, el hombre masa de la República de Weimar. Próxima. Muy bien. Mientras que el expresionismo intenta como objetivo un futuro mejor, habla de desplegar en el ser humano una nueva alma, un nuevo ser, el Geist famoso, del cual Lukács termina riéndose. Hay el anuncio de catástrofes, apocalipsis, colapsos. Está muy presente esa necesidad de comunicar la inminencia de una gran catástrofe. Eso se ve muy claramente en la lírica del expresionismo. Esta presencia de la guerra, del dios de la guerra, eso es muy claro. Mientras que en la nueva objetividad, el objetivo sería presentar una cobertura clara de la situación social y económica y el modo de vida de la República de Weimar. Tanto en sus logros como en sus quiebres o en sus confrontaciones. Y el objetivo, que también es muy importante, es participar a la masa, al hombre común. Y eso determina también la configuración del movimiento. Hacemos lo siguiente. Entonces, si voy a buscar algunas características específicas, muy resumidas, en el expresionismo podríamos decir que hay sentimientos y sensaciones que prevalecen en el mensaje. Hay una retórica, hay un estilo, el mundo exterior expresa el mundo interior y hay una clara disolución del yo. Más que nada se ve claramente en la lírica, esta renuncia al yo. En la nueva objetividad, que hay un estilo de reportaje, sobrio, objetivo, hay una técnica de montaje, está el escritor como periodista, hay una gran influencia de los medios periodísticos, del estilo de describir la realidad del periodismo, y hay la búsqueda de personajes objetivos, donde no se prioriza subjetividad o emociones. Los personajes están presentados intencionalmente de la siguiente manera. Próxima clase. ¿Esto qué hace? Que el lenguaje en el expresionismo sea de una gran carga emocional, de una retórica encendida, del uso de neologismos, de una sintaxis quebrada, de metáforas agigantadas, de unas irrupciones de éxtasis.
En la nueva objetividad que hay una sencillez, la idea de llegar a un público promedio de escasa formación hace que sea cada vez más elemental el diálogo, y hay una economía de recursos retóricos, porque no voy a hacer una literatura de élite, voy a hacer una literatura que llegue, es una literatura de compromiso. Próximo paso. Sí, y esto ni yo estoy de acuerdo, pero si vamos a hablar de géneros literarios más frecuentes, pensando que en el expresionismo los géneros literarios se confunden y se cruzan, podríamos decir que en el expresionismo hay una gran predominancia de la lírica y una presencia del drama como proyecto programático. Mientras que en la nueva objetividad podríamos decir que hay una predominancia de la narrativa en novelas como, ya dijimos, la novela de época, Zeitroman, la novela ensayística, Essay-Roman, la Bildungsroman, que también la representa Thomas Mann y otros, tomando la Bildungsroman como una recreación del género del siglo XIX, ¿no? Aclaro y lo pongo acá. Y tenemos formas mixtas del teatro. O sea, a la presencia del drama como proyecto programático en el expresionismo, lo que tenemos es estas formas híbridas. Y un elemento que también hay que tener en cuenta es que aparece el Hörspiel, que es el drama radiofónico, que se afianza en esta época y que obliga incluso a los dramaturgos a elegir, hacer una versión dramática para poner en escena y una versión dramática para pasarla por la radio. Esto determina también estas formas míticas. Y en la lírica lo que predomina es la lírica de la cotidianeidad, la Gebrauchslyrik. Y esto, ya les digo, es como para hacer un puente. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué desaparece el expresionismo? ¿O cuándo desaparece? Dijimos que ahí está, digamos, el punto sobre el cual podemos marcar algo así, algo importante. ¿Por qué aparece la nueva objetividad y de alguna manera tapa o oculta la evolución del expresionismo? Hay elementos como que se analizan muy bien, que es el fracaso de la Revolución de 1918, el establecimiento de la Primera República, todos estos intentos después de la guerra de afianzar una estructura política y social clara, hace que los expresionistas queden en su mensaje prácticamente fuera de foco. De alguna manera ellos resignan sus ideales si quieren sobrevivir. Y sobre todo que en el expresionismo podemos decir que hay una gran tendencia de ser apolítico. Y la radicalización política del momento hace que ellos queden fuera de foco, de alguna manera. Por otro lado, si hablamos de cierta parte del expresionismo que se adhirió a la izquierda, que no son muchos, la idea de adaptarse a una nueva forma de vida parlamentaria y democrática hace que queden enfrentados en su discurso expresionista a la otra vertiente, que sí es esa burocracia de Estado autoritario que todavía estaba activa y que finalmente termina ganando en esta confrontación. Wilhelm Boehringer, que fue el primer teórico del expresionismo con su trabajo Abstracción y Naturaleza, en Künstliche Zeitfragen en 1921, dice que el patos mesiánico, que todavía, según él, se cultivaba, se había convertido un poco creíble. Y declara que la gesticulación del expresionismo se ha convertido en un juego fantasmagórico de gestos vacíos. Y no es el único que acusa al expresionismo de haberse convertido en un juego fantasmagórico. Pasamos a la siguiente. Tenemos el dadaísmo. El dadaísmo fue el que quizás le pegó más fuerte al expresionismo. En el primer manifiesto de Hilsenbeck, que fue firmado por muchos dadaístas de Berlín en 1918, él considera el expresionismo como
un movimiento totalmente degradado y que prácticamente declara su muerte. Y de alguna manera el dadaísmo deja en claro de que no quieren parecerse en nada a los expresionistas. La idea entonces tanto del Dada como de Boehringer es criticar esa abstracción y ese pathos tanto en la literatura como en el arte. Pero eso no termina así, porque la crítica del expresionismo no solamente queda planteada en esos puntos, sino que la tendencia de la nueva objetividad es la que termina de definir la muerte del expresionismo. ¿Y por qué? Porque al definirse la nueva objetividad, yo puse una cita de Ernst, los mismos planteadores, acá es de este libro, pero bueno, no lo voy a decir porque hace como una lista de elementos de la nueva objetividad con referencia al expresionismo. Está muy clara, es muy exacta, hace una lista de adjetivos para hacer la distinción, pero lo más importante, la siguiente placa, es que en ese afán de tomar distancia del expresionismo, lo que han logrado para polarizar las posturas y que quede claro que es un programa artístico totalmente diferente, descalifican el expresionismo usando generalizaciones, cuando sabemos que el expresionismo es un movimiento por demás complejo y muy difícil de homogeneizar en sus características. Pero básicamente en todos estos discursos, ya sean académicos o no, lo que se les acusa es estar alejados de la racionalidad y de la realidad. Y quizás el debate más importante es el de Lukács, con su perspectiva marxista, porque él, en sus discursos contra el expresionismo, está también repitiendo lo que aparece en los exiliados ya en la revista Das Wort, que son los que vienen de Rusia. Siguiente. Hay un famoso trabajo de Lukács que se llama Größe und Verfall des Expressionismus de 1934. Y justamente en la magnitud y caída del expresionismo, él inicia un debate que va a ser muy claro en 1937 y 1938, donde acusa al expresionismo de ser formas de abstracción extremas, de un vacío y falta de contenido, un patetismo de fanfarria. Hay un alejamiento de los problemas concretos de la economía, hay un idealismo subjetivo. Él habla de un anticapitalismo romántico y es el primero que hace una relación bien estrecha, bueno, Boehringer también, entre el expresionismo y el romanticismo. La siguiente. Estoy tomando textualmente. Ese ataque de Lukács definitivo tiene que ver con que en el momento en que Lukács está escribiendo, también están pasando elementos muy claros, como es el caso Gottfried Benn. ¿Por qué Gottfried Benn? Gottfried Benn se consideró siempre un poeta expresionista, pero en 1933 Gottfried Benn está intentando acomodarse al nacionalsocialismo. Un intento un poco fugaz, pero la idea era que ante el surgimiento del nacionalsocialismo, Benn intenta tratar de que haya una aceptación del expresionismo dentro de las bases del programa cultural del movimiento. Pero para eso tiene que acercarse a Goebbels. Goebbels había sido, incluso Goebbels tenía una novela expresionista de sus años mozos y estaba interesado en tratar de hacer sobrevivir ciertas vanguardias dentro del campo cultural del nacionalsocialismo. El otro es Rosenberg. Pero justamente en ese afán de que las vanguardias sobrevivan dentro del proyecto cultural del nacionalsocialismo, ocurre algo bien concreto, y es que Hitler ya en 1934 en Nuremberg habla de la amenaza al arte alemán a manos del cubismo, del futurismo y del dadaísmo. Y las palabras de Hitler en septiembre de 1934 fueron definitivas.
porque en esa lucha de Goebbels y Rosenberg de tratar de ganar el campo cultural y permitir que sobrevivan las vanguardias, ahí obviamente pierden y gana Adolfito. Entonces, esta confrontación tiene que ver con que, si bien algunos círculos nazis intentan mantener las vanguardias, finalmente languidecen y terminan en silencio. Próxima placa. Bueno, no sé si voy a hablar de todo esto, pero la idea es que hay un hecho fundamental con Gottfried Benn. Gottfried Benn es consciente de que está caminando sobre brasas y la primera persona que le pide por favor que reflexione y que se aleje de esa gentuza es Klaus Mann, el hijo de Thomas Mann, muy amigo de Gottfried Benn. Y le pide en ese año 34-35 que se aleje de esa gente, que reflexione, que está haciendo un paso en falso. Pero bueno, Benn en ese momento quedan un poco distantes y hay un hecho fundamental, y es que en marzo de 1934 hay una presentación de Tommaso Marinetti, y la idea es de presentar el futurismo italiano como una vanguardia que podría estar dentro del campo cultural del nacionalsocialismo. Y es recibido Marinetti por Rudolf Blümer, que era un teórico del expresionismo del grupo de Sturm, y claro, Blümer hizo la misma apuesta que Benn. Apostaron a acercarse a Goebbels para ver si por vía Goebbels podían tener cierta sobrevivencia en el Tercer Reich. Gottfried Benn sigue, a pesar de en ese año, en noviembre de 33, todavía sigue hablando del expresionismo, pero pierden y no pueden sobrevivir, y a su vez Benn pierde identidad. Él, posteriormente en la guerra, después de la guerra, Gottfried Benn tuvo que dar cuentas de ese acercamiento al nacionalsocialismo y declaró no estar consciente en ese momento, no haber conocido la plataforma política del nacionalsocialismo y de haberse acercado por defender el arte. En fin, nunca quedó demasiado bien claro esta primavera nacionalsocialista de Gottfried Benn, pero bueno, después de la guerra siguió siendo leído y se reivindicó de alguna manera. ¿Por qué marco esto? Porque como nunca en la literatura ha habido un estado de congelamiento de las vanguardias, y el expresionismo revive o reaparece o se revisita después del 45. Y tenemos justamente el caso de Gottfried Benn, la relectura de Gottfried Benn y el acercamiento de Gottfried Benn, que tuvo la suerte de sobrevivir en la década de 50. Tenemos el resurgimiento del drama expresionismo con Wolfgang Borchardt, de Draußen vor der Tür, que es una obra expresionista, a pesar de que el personaje, hay un soldado que vuelve de la guerra y el drama está planteado como una estructura totalmente expresionista. Después tenemos el homenaje de Alfred Döblin de Günter Grass. Günter Grass tiene un escrito, Mi maestro, Alfred Döblin, y la idea de que Günter Grass va a reescribir en la línea de Döblin. Tenemos Arnold Schmidt y la admiración a August Stramm. Tenemos Peter Rührkopf y retomó la lírica expresionista. Tancred Dorst por la dramaturgia de Ernst Toller. Franz Fuhrmann con la admiración por Trakl. O sea, el expresionismo vuelve a vivir, pero lo que no está claro bajo qué circunstancias. De manera tal que, de nuevo, cuando hablamos de 1920, mi consejo es: tengamos el cuidado de determinar si ese escritor que fue expresionista lo sigue siendo. Porque si hablamos de 1920, 1930, del expresionismo quedan los epígonos y prácticamente del movimiento no queda demasiado, nada relevante. Bueno, esto sería, agregué una bibliografía, pero bueno, simplemente por si alguien pregunta algo de lo que se puede leer. Es muy enjundiosa, pero es más o menos lo que
uno podría tener acceso, en su mayoría está en castellano. No, no todo, pero casi. Bien, esto sería todo. Ahora acepto preguntas o respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Muy exhaustivo tu análisis, con muchos datos para pensar y retomar. Y sí, vamos a abrir el espacio de preguntas. Antes, algo que olvidé decir al principio es que está presente también Horacio Campodónico, que va a ser quien va a disertar, digamos, en la última conferencia, así que muchas gracias por estar. Ahora es la tuya, Graciela, la que nos maulla. Y bueno, algo que le había dicho a Graciela, que Darío González, que es quien va a hablar el 2 de octubre por cuestiones de horario, porque vive en Dinamarca y entonces es como ahora ya a las 2:30 de la mañana ya no podía estar en esta presentación. Pero bueno, abrimos entonces el espacio de preguntas y quien quiera hablar, yo creo que podría abrir el micrófono y preguntar directamente. Y si no, Noelia, que es quien está así como hospeda, ¿cómo se diría en castellano? El host. El host. Ya tomamos todas las palabras, mutear, el host. Puede ir viendo si hay alguna pregunta. También no sé si no hay preguntas en el chat. Bueno, los escuchamos. No hay nadie que se anime a preguntarme algo. Bueno, yo espero que haya sido un cuadro de época bastante claro. Me costó mucho comprimir tanta información, pero espero que haya quedado claro diferencias y similitudes. En realidad, quiero aclarar que siempre cuando hablamos de expresionismo y pensamos en 1920, 1933, es lo que digo, hay que andar con cuidado de seguir hablando de expresionismo, porque los mismos autores, Peter Gay, que tiene una obra muy linda que es sobre la República de Weimar, dice que a la literatura de los hijos del expresionismo le sigue la literatura de los padres. O sea, los expresionistas se convierten en padres y los jóvenes de la República de Weimar son los jóvenes de extrema derecha. Y los padres han perdido autoridad, pero los padres son ahora los expresionistas, han cambiado los roles. Y creo que también hay que ver el cambio de época para hablar de expresionismo cuando hablamos de escritores que siendo expresionistas siguieron escribiendo en la década del 20. Sí, yo me quedaba pensando algunas cosas, pero eso, me quedo pensando más que nada de las que fuiste hablando. Una, bueno, la última parte de tu exposición tiene mucho que ver con las cuestiones que venimos trabajando en el proyecto, que justamente tienen que ver con este debate entre el realismo y la lectura que se hace, ¿no?, del expresionismo a posteriori, y en realidad en algo que resulta como muy interesante, que es pensar cómo se da la representación en la obra expresionista, digamos, cómo de algún modo a mí me parece que siempre sobre lo que vuelvo y necesito como revisar y pensar, y como vos bien decías, en la lírica expresionista eso está muy marcado, es esta cuestión de una gran experimentación en relación a la palabra y a
y a con qué, digamos, esta vuelta a los materiales, digamos, impulsada por el arte y retomada por el expresionismo y ese cruce, digamos, de la materia, ¿no es cierto?, de pensar la palabra reunida con la música y con la plástica. Me parece algo que en la estética fue un lugar fundante, ¿no? Sí, sí, sí. Y que realmente la obra contemporánea le debe muchísimo a ese momento del expresionismo, a un Kandinsky, a un Paul Klee, a un Trakl, ¿no? Me parece que eso es fundamental pero eso, son cosas que me quedo pensando y que esta etapa que vos marcás es muy interesante, como ¿qué pasó con el expresionismo ahí? Claro, hay algo que me llamó la atención en la evolución de la crítica al expresionismo o de los mismos estudios críticos, es que hay algo que es importante, que es cronológicamente el expresionismo no tiene la misma cronología en plástica, en cine, en lírica, en drama. O sea, hay desplazamientos cronológicos que no se pueden dejar de tener en cuenta. Pero sí, si definimos el expresionismo como un estado de ánimo, por decir, en realidad, ¿qué es el expresionismo? No es una escuela, no es un movimiento, es un problema de las vanguardias, definirlas, porque tal como se manifiesta el expresionismo es muy complicado, es un fenómeno muy complejo, pero yo creo que sí lo que hay son cuestiones arquetípicas, como, bueno, tomamos un poema expresionista y podemos reconocer, o tomamos una obra de teatro expresionista, como es Gas, de Georg Kaiser, ahí están todos los elementos, ¿sí? Entonces, esas creo que hay que afianzarse en obras que son arquetípicas de lo que es este movimiento de vanguardia, sobre todo por el impulso que dan a otras artes. Hay que pensar en fenómenos como Barlach, que es dramaturgo, es escultor, pero también interviene en la escenografía de las películas expresionistas. Totalmente. Hay que ver esas figuras que son emblemáticas y manejarse con mucho tacto en cuanto a la cronología. Porque a mí me ha pasado, yo soy culpable también de hablar de Else Lasker-Schüler como poeta expresionista, y a veces estoy usando poemas que son del año 43 y no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, pero bueno. Sí, bueno, ayer justamente trabajábamos en la clase el poema de Lasker-Schüler, de Mi piano azul, pero justamente viendo esta cuestión de lo que vos marcás, de esa, digamos, ese sentimiento de desilusión, de algún modo, y de disonancia en relación a lo que podía ser el primer expresionismo. Como, si bien había elementos que nosotros podemos pensar como elementos expresionistas, el poema está diciendo o significando otras cuestiones que ya son de otra época. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sobre todo que lo escribió ya en Palestina. Claro. O sea que ya sería lírica del exilio más que sí, totalmente, así es. Bueno. Sí, yo pensaba, digamos, en esa... por ahí me parece que esas comparaciones o definiciones de la nueva objetividad y del expresionismo por oposición a veces son un poco crueles con el expresionismo, ¿no? Totalmente. Porque no, uno se le ocurren contraejemplos. Somos los pros y los contras. Sí, vos decías, Graciela, que era como muy difícil también decir algo unívoco, no lo decías con esas palabras, pero algo unívoco sobre un movimiento tan diverso como
como el expresionismo, ¿no? Es como la tesis de ese texto del que también hablamos ayer, de la introducción que hace Kurt Pinthus a esta primera gran antología de poetas expresionistas, en las que dice que hay que, bueno, escuchar toda esa disonancia y diferencia de voces tan distintas como parte de la propia época, ¿no? Entonces, con respecto digamos, al exceso de retórica o estilo o metáfora, y hay retórica, hay metáfora y hay estilo en poemas súper descriptivos como los de Haim, o bueno, los del mismo, o los de Paul Seg en Las minas de carbón, ¿no? Claro. Es que justamente por eso siempre digo, y tomó el caso de este libro que es de Thomas Ans, que es uno de las visiones nuevas del expresionismo. Todo esto te lo facilito, Tomás, si te interesa, porque dice justamente que en esa lucha, en esa gran debate sobre el expresionismo que se da en la década del 20, lo que se está hablando son de epígonos del expresionista, y están olvidando el pasado expresionista, que es previo a la Primera Guerra Mundial. Claro, claro. Y pensaba también en el dibujo y en la caricatura, y recordaba, qué sé yo, algunos dibujos de Gross, como el que pusimos en el afiche, no me acuerdo qué técnica era, y dibujos previos de Heinrich Ziele, por ejemplo, ¿no? Que son súper caricaturescos, pero a la vez retratos de época, ¿no? Claro. Por eso te digo, la gran decisión es hablar de vanguardias y pensar en plantear tendencias de las vanguardias sin pensar que una supera a la otra. En realidad se están sobreponiendo. Pero el problema del expresionismo es que entra en el debate ideológico de definir, que lo inaugura, justamente por eso lo cito a Lukács, porque Lukács directamente los inhabilita ideológicamente, y deja la duda o la sombra del expresionismo como protonazis. O sea, ahí está el problema, en que en la década del 20 el discurso crítico está tan ideologizado y las actitudes de los expresionistas no son claros en su postura política, que voy a usar un lenguaje, se embarra la cancha, usando un lenguaje bien futbolístico, con conceptos que ya están más allá del arte. Pero justamente no podemos olvidar que hay una indicación clara en todos ellos. Entonces, ahí es donde se complica la visión. Por eso hay que leer a Lukács, pero también hay que tener en cuenta que Lukács está usando el discurso para una crítica a la situación de la República de Weimar. Claro. Y claro. El caso Gottfried Benn, que quizás es el más sintomático. Claro, claro. Acá tenemos una pregunta en el chat. No sé, Tommy, ¿querías seguir? No, era eso. Dice Ludmila Lebovich. Muchas gracias, Graciela, por la presentación. Hermoso escucharte. Quería preguntarte si podríamos ubicar a Mary Wickham desde la danza expresionista o el teatro danza en el marco presentado. Antes de que conteste Graciela, le vamos a contestar a Ludmila que la próxima conferencia es sobre Mary Wickham. O sea, va a hablar, Darío va a hablar justamente del Estatuto de la Imagen y la Danza, pero en torno a la figura de Mary Wickham. Y entonces la escuchamos a Graciela. Bueno, que ya directamente Ludmila, que ha sido alumna mía, y le mando un cariño muy grande, y sé su interés. Hay dos elementos que no tomé, ni la danza ni la arquitectura, porque tendría que haber hablado de la Bauhaus, pero realmente la idea era concentrarme en lo que pudiera, en los fenómenos literarios y en el teatro, y no avanzar sobre estos otros cruces. Pero ahí también, de nuevo, le voy a dejar a mi colega el lugar. Estamos en esta situación, y lo vuelvo a repetir, es un fenómeno tan complejo que la cronología de las vanguardias no se tiene que comparar, porque en cada disciplina o en cada
campo artístico, hay distintas cronologías para el movimiento. Entonces, no queda descalificado el hecho de que se defina como danza expresionista y sea de la década del 20. ¿Sí? Se respeta la idea de que en cada disciplina hay una cronología diferente. Con todo el tacto posible como para no descalificarlos. Pero bueno, veremos después qué noticias tenemos de Dinamarca. ¿Cómo lo lee Dinamarca? Yo lo que sé es que Darío iba a relacionar sobre todo con la pintura de Kirchner y ¿quién más era? No era Pechstein. No, ahora de Nolde me parece que era. Iba a relacionar a la danza con la plástica. Y Nolde es el que se hace nazi, así que ahí tenés un problema. Nolde tiene Le vamos a preguntar a Darío la próxima que nos instruya al respecto. Y Nolde es el personaje gris, bueno, no hablé de él, pero bueno, también tiene su asimilación al nacionalsocialismo, bueno, está es una historia turbia la de Nolde. Bueno, espero que ha sido de interés de todos ustedes. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Un lujo tenerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Bueno, cariños, un gusto. Bueno. Tschüss. Tschüss. Los esperamos la próxima. Noé, tenés que detener la grabación.